Hola a todos, hola de nuevo en esta segunda sesión, que sería ya la octava Así de es, lo que wow. hemos llamado los secretos del Apocalipsis, y en estas dos últimas sesiones, el triunfo del Cordero, porque hay que recordar que nuestro Rey triunfa. Y antes de meternos en materia, como siempre, y fiel a la teología, ¿verdad? Sí, De sin café, sin sin café café. es imposible agradar a Dios. Fernando, Adiós, un abrazo, un saludo muy gracias. fuerte desde Me aquí, pongo desde por aquí, Vigo. sí, Nos así es. alegra mucho estar contigo en estos temas tan interesantes. Vamos a Igualmente, de verdad. comenzar con café. Así Comenzar es. con café. Muy bien, Fernando, por ir metiéndonos y recordarles a nuestros hermanos que escuchan, amigos que están siguiendo estos programas. Terminamos la sesión anterior hablando de que ya Cristo había inaugurado ese reino milenial. Estuvimos hablando de Correcto. las distintas posturas que distintos exegetas y comentaristas a través de la historia habían sostenido, ¿sí? Pero podemos comenzar, antes de terminar este capítulo 20, ir introduciéndonos en los dos últimos finales, ¿sí? Viendo cómo el diablo fue atado. Y Así es. ahora hay una parte a partir, creo, del verso 6-7, donde el diablo es soltado y viene a pelear. ¿Qué podemos decir esto? ¿Qué podemos Pues hablar? sí, por recordar, el diablo es un imitador. Sí. Lo digo porque dentro de la Trinidad verdadera, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, él ha hecho una Trinidad pues imitada, una Trinidad falsa, una pseudo Trinidad. Y estaba la serpiente antigua o el dragón, que sería el diablo, luego el falso Cristo, esa figura de hijo, el anticristo, y luego el falso Espíritu Santo, que es la figura del falso profeta. Leíamos en el capítulo anterior que en el capítulo 19, en esa batalla del Armagedón, cuando ya Cristo viene a la tierra con sus ejércitos, que eso incluye a esas huestes angelicales y también a todos los creyentes de todas las épocas, en esa batalla del Armagedón, el diablo, esta trinidad satánica es vencida, pero curiosamente, solamente el anticristo y el falso profeta son arrojados al lago de fuego. El diablo, es decir, el dragón, la serpiente antigua, Lucifer, ese querubín de gloria caído, el diablo no es lanzado todavía al lago de fuego y de azufre, sino que es apresado. Nos dice Apocalipsis 20 que vino un ángel con autoridad, con una llave, abrió el abismo y encarceló allí al diablo. Durante esos 1000 años donde va a reinar la paz, la justicia, la armonía, la bendición, la vida, no habrá muerte, no habrá ningún tipo de pecado. Entonces, durante esos 1000 años, el diablo estará encadenado. Terminando los 1000 años, ya Dios ha dado esa lección manifiesta a toda la humanidad y ha sido vindicado en todos los aspectos. Pues entonces el diablo, nos dice la Escritura, como bien decías, recuerdo, versículo 7, que cuando los 1000 años se cumplan, de Apocalipsis 20, le estoy leyendo el versículo Satanás 7, será suelto de prisión y que engañará y seducirá Saldrá otra vez. A engañar, ¿verdad? Sí, dice que literalmente dice, saldrá a engañar. Versículo 9 dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, que era el anticristo, y el falso profeta. Y allí serán atormentados. Entonces, durante esos 1000 años, todavía el diablo no había sido arrojado, pero curioso cómo después sale para engañar y seduce otra vez a las personas y las levanta en rebelión, en contra de Dios, pero como la Escritura nos dice otra vez, Cristo triunfante los derrota y se acabó. Aquí podemos decir de manera un poquito jocosa que fue el último coletazo, porque además, como comentábamos, los distintos exegetas y comentaristas dicen que
que en la palabra ya emplea muy poco tiempo. Dice que desciende fuego, los consume y se acabó No el dice diablo. nada más. Ajá. Es como, ya no le damos importancia más al diablo, ya no la tiene. Ahora vienen otros aspectos, el juicio, cielos nuevos, tierra nueva, estar con mi iglesia, ya, pum. Y ya no le da importancia. Yo creo que eso es muy bueno para algunos de nosotros. No darle como más diciendo importancia. que Dios da importancia a la que tiene, pero llega un momento que hasta aquí has llegado. Y ya está. Vemos en estos últimos versículos que has comentado el último coletazo de Satanás, y luego ya termina el verso 10 diciendo: y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y ahí es cuando aparece y termina este capítulo 20 con una figura muy importante, el juicio ante el gran trono blanco. Y dentro del juicio del gran trono blanco, primeramente, claro, ¿qué es el gran trono blanco? ¿Qué significa este juicio? ¿Por qué se le llama juicio final? Vemos que antes, aquí en el capítulo 20, antes de hablar del gran trono blanco, te habla ya de primera resurrección, te habla de primera muerte, segunda muerte. O sea, ahí hay una serie de figuras que sería bueno, Fernando, que se explicara, porque hay muchas veces confusiones, no se tiene claro. El tribunal de Cristo, el tribunal es para los creyentes, la segunda muerte para los que no creen. En fin, ahí hay una serie de cosas que están muy entrelazadas, pero sería bueno desmenuzar y dejarlo claro. ¿Qué podemos hablar al respecto? Primeramente, ¿qué es ese juicio ante el gran trono blanco? Vamos al lío, ¿sí? Vamos por partes. Sí es cierto, en Apocalipsis 20 se nos describe, aparece esa primera resurrección, haciendo luego como énfasis, o se infiere que hay una segunda resurrección, lo vamos a explicar. Digamos, hay una segunda muerte, aparece una segunda muerte, se infiere que hay una primera muerte, también lo explicaremos, y aparece el gran trono blanco, que es ese juicio final para todos aquellos que no están en Cristo Jesús. Leemos la palabra y nos dice, porque al leerla con un poco de detalle se explica por sí sola. Y fíjate, nos dice Apocalipsis 20, versículo 4, 5 y 6. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces hay una primera multitud que se refiere a los creyentes, a los que no aceptaron la marca del anticristo, del diablo, sino que han sido fieles del Señor, que juntamente con toda la iglesia anterior, pues han vivido y han reinado con Cristo durante estos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, la primera resurrección se refiere a esa primera resurrección de los creyentes que tienen con Cristo cuando Cristo viene, ¿de acuerdo? Y la iglesia se encuentra con Cristo en los aires, y ya son las bodas del Cordero, y después de las bodas del Cordero sabe que Cristo viene juntamente con la iglesia y con esas huestes angelicales, y es la batalla del Armagedón. La primera resurrección se refiere... Eso es lo que te iba a decir. La primera resurrección se refiere a la resurrección de los creyentes. De los creyentes. De los que están en Cristo Jesús. De los que han vivido, han sido resucitados, han vivido y han reinado con Cristo durante 1000 años. Ahora, la segunda resurrección es esta, la que vamos a ver un poquito más adelante, cuando el Hades, el Seol, el océano, el mar, entrega a todos sus muertos y se presenta delante del gran trono blanco. Entonces, el juicio del gran trono blanco es el juicio de los incrédulos, de los no creyentes, de los que no están en Cristo. El juicio de los cristianos, de los creyentes que ya han experimentado esa primera resurrección, que ya están con Cristo, que ya han sido resucitados, han vivido y han reinado en la tierra durante 1000 años. Segunda de Corintios 5:10 nos dice que comparecemos ante el tribunal de Cristo. Somos juzgados, pero ante el tribunal de Cristo, por cuanto estamos en Cristo. No somos juzgados para salvación, se supone que ya somos salvos y demás. Claro,
Entonces, ese juicio, esa primera resurrección es donde se ratifica, ¿de acuerdo?, que al estar en Cristo heredamos esa vida eterna, somos glorificados y viene la consumación de todo eso. Ya sabemos que la vida eterna se comienza de este lado, ¿no?, de, digamos, aquí en la tierra venidera, en la tierra física, material, es decir, en el momento que una persona cree y se entrega a Cristo, en ese momento nace de nuevo y ya tiene vida eterna. Pero es cuando morimos y experimentamos esa primera resurrección, nos presentamos delante del Señor y entonces experimentamos esa primera resurrección y somos juzgados ante el tribunal de Cristo, que es el tribunal de la fe, de la gracia, no por obras, y ahí estamos. Es un tribunal seguros. De galardones, como también se ha dicho, ¿verdad? Claro, claro, como Pablo diría en 2 de Corintios, dice, donde se nos va a recompensar. El fundamento no puede ser otro que el que está establecido, que es Cristo Jesús. Ajá. Sobre ese fundamento vamos edificando, pero ya no es un juicio para salvación, como bien decías, porque es un juicio, en este caso, de recompensas. De recompensas, y donde ya heredamos de manera plena, de esa manera glorificada. Bueno, pues todo eso, todo ese encuentro, esa primera resurrección, donde los creyentes resucitan primeramente, se encuentran con Cristo Jesús en el aire, en las nubes, esa historia, todo el pueblo de Dios, repito, del Antiguo Testamento, la Iglesia a lo largo de la historia de los siglos desde Pentecostés hasta ahora, y los que salen de la tribulación. Esa primera resurrección. Comparecemos ante el tribunal de Cristo, ¿de acuerdo? Ya somos salvos, se nos recompensa conforme a nuestra mayordomía. Eso queda claro. Ajá. Ahora aparece otro trono, el gran trono blanco. Y ya parece que no, ya no somos juzgados según el libro de la vida, porque sino vamos a leer ¿Qué norma de juicio trae esto? Sí. Claro. Pues fíjate, la diferencia entre esa primera resurrección, la de los creyentes, la segunda resurrección, fíjate, Miguel, para poner otra piececita que nos ayude a entender más esto. La primera resurrección es antes del milenio, y es de los creyentes. La segunda resurrección es después del milenio y es para los no creyentes. La primera resurrección, la norma es el libro de la vida, todo aquel que esté escrito en el libro de la vida, efectivamente, del Cordero, que es por la fe, en Cristo Jesús recibimos esa gracia, somos salvos. Aquí la norma es diferente. Dice que el Hades, el mar, entregaron todos los muertos, segunda resurrección, no creyentes, y ya no van a ser juzgados, ¿de acuerdo?, al libro de la vida. Sino, dice que habla de libros, plural, y que los libros contenían ya no el nombre de aquellos que eran salvos, porque no es el libro de la vida, sino que contenían todas las acciones y todas las obras que habían hecho. Y como es un juicio, en este caso por obras, y sabemos que no hay ni uno bueno y no hay nadie perfecto y nadie se va a salvar por las obras, porque todos somos pecadores y hemos cometido pecados, entonces... Y la salvación es por gracia. Ajá. Claro, y la salvación es por gracia mediante fe en Cristo Jesús. Al ser juzgados por obras, pues imagínate, nadie absolutamente se salva. Porque si te parece iba a decir, discúlpame, Fernando. Sí, y ahora entonces, retomamos el versículo. Sí, ¿y por qué entonces, bueno, es evidente, se llama juicio final? Claro, pues fíjate, lo vamos a seguir leyendo porque aquí sí que ya no hay una segunda oportunidad. Aquí sí que ya no va a haber gracia. El juicio es juicio. El juicio se regula conforme a justicia, no se regula conforme a gracia o misericordia. Aquí ya es el juicio final en el que ya es definitivo y se nos habla de esta segunda muerte. Ahora, ya hemos entendido muy bien, primera resurrección, creyentes antes del milenio, segunda resurrección, incrédulos después del milenio. Ahora entendemos la primera muerte y la segunda muerte. La Biblia dice que la segunda muerte es esa separación eterna y permanente de la presencia de Dios para ser arrojados al infierno. La primera muerte es la muerte física, la muerte biológica, cuando nuestro cuerpo muere, deja de existir y hay esa separación del alma y del espíritu que se presentan delante del Señor y el Señor nos da un cuerpo nuevo, glorificado. Glorificado, exactamente. Esa es la primera muerte. Entendiendo muerte como separación. Pues la segunda muerte no es que dejen de existir, sino que están separados y alejados y apartados eterna y permanentemente de Dios. Discúlpame, Fernando, que te corte en otro de esto. O sea, no es que dejen de existir, porque tú sabes, estas
religiones que hay que nos hablan de una aniquilación. O sea, la palabra no nos habla de aniquilación entonces. No, para nada. La Biblia nos dice que después del juicio, por ejemplo, Hebreos 9:27, después de la muerte viene el juicio. Y el juicio viene aquí muy bien tipificado. Y el juicio es un juicio literal, para bien o para mal, para salvación o perdición, en este caso para heredar el cielo o ser arrojados al infierno. Pero vemos la literalidad, lo veíamos en el ejemplo incluso anterior, cuando veíamos que la bestia, el anticristo, el falso profeta, fueron arrojados al lago de fuego durante 1000 años. Ahí estaban y fueron arrojados literalmente, y después de esos 1000 años, que luego se le añade y es arrojado ya el diablo, la serpiente antigua, el dragón, ahí seguían. Por lo tanto, no hay una aniquilación. También porque se nos dice que aquí, serán atormentados de día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, cuando la segunda muerte no se refiere, muerte, el concepto de muerte en la Biblia nunca se refiere a dejar de existir o cesar en esa existencia, sino siempre es un concepto, un término de alejarse, de separarse. Cuando la Biblia dice hay que morir al pecado, significa hay que alejarse del pecado. Cuando la Biblia dice hay que morir a uno mismo, la Biblia no nos está induciendo o animando al suicidio, sino a alejarnos de nuestro ego, alejarnos y apartarnos de nuestro orgullo y de nuestra soberbia. Para que sea Dios el que reine en nuestras vidas. Claro, cuando dice que hay que morir al mundo, pues significa que hay que alejarnos del mundo. La segunda muerte es esa separación eterna y permanente de los no creyentes, de los incrédulos, de la presencia de Dios. Esa es la segunda muerte. Puesto que no creyeron. Claro. Y sus obras fueron malas. Claro. Y aquí, y yo creo que se lo vamos a fundamentar con la propia Escritura, que como decíamos al principio, es muy clara. Fíjate, dice los que no habían adorado a la bestia, repito, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Esa segunda resurrección de los no creyentes, ¿de acuerdo?, es después de los 1000 años. Ahora, bienaventurado y santo, estoy en Apocalipsis 4, versículo, Apocalipsis 20, perdón, 4, 5 y 6, dice, y santo el que tiene parte en la primera resurrección, que es la de la salvación. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. Ahora lo entendemos. Si la primera resurrección es la de los creyentes, la de los hijos de Dios, la segunda muerte que hemos explicado, que es la separación eterna para estar en el infierno de manera permanente, ya no tiene lugar, ya no tiene parte, no tiene potestad, no tiene poder sobre nosotros los creyentes, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Y ahora, en el versículo 11 y 12 de Apocalipsis 20, fíjate, Miguel, lo que nos dice. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, como que se enrollaron y se escondieron. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y entonces vemos cómo todos comparecen, pero ya no es la multitud de los creyentes, no se refiere a la iglesia, sino a los no creyentes, a los incrédulos. Y fíjate, versículo 12 y 13, y con esto lo rematamos, y ya metemos todo en su contexto. Versículo 12 y 13 nos dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Y aquí va a haber la comparación, los libros donde están todas las obras de los incrédulos, y otro libro, y fíjate, que es el libro de la vida. Y dice en el versículo 12 y 13, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Por eso el juicio de Dios es un justo juicio, porque son juzgados conforme a la obra de cada uno. Y en el 14 y 15 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ahí vemos la comparación perfecta, si nos hemos dado cuenta, entre el libro de la vida, el que no fue encontrado allí, fue juzgado por los libros de las obras, y al final fueron esas obras los acusados. Es el final que tienen.
Y es el juicio final y son arrojados. E interesante, en ese lago de fuego y de azufre ya estaba la Trinidad satánica. Luego estarán todos aquellos que han rehusado y no han querido creer en Cristo Jesús y han vivido en esa incredulidad y en esa rebelión. Y luego se nos dice que fue lanzado también tanto el Hades, lo hemos leído, el Hades, dice la muerte y el Hades. Y el Hades fueron lanzados también al lago de fuego. ¿Recuerdas, Miguel, lo que dice Pablo le decía a los Corintios? En el capítulo 15, ese versículo tan triunfante: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? ¡Aleluya! Dice, ¡Aleluya! Y el último y postrer enemigo que será vencido y derrotado es la muerte. Aquí lo tenemos. Claro que sí, gloria a Dios, porque es que con esto solamente que uno puede decir gloria a Dios, gloria aleluya. A Dios, por su poder y su amor y su triunfo. Claro que sí, porque estamos hablando de eso, de su triunfo, el triunfo del Cordero, que aunque parece que no ocurre nada, sigue teniendo el control de la historia y triunfará. Porque ahora vemos ya una figura muy hermosa. Ahora en el capítulo 21 vamos introduciéndonos y comienza, ¿verdad? Comienza ese capítulo con un versículo precioso. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra había pasado. Y ahí, Fernando, podíamos comenzar diciendo, como ya en programas anteriores dijimos, cómo la redención no solamente será para los creyentes, sino que la redención también será para todo lo creado, ¿verdad? Esa tierra nueva, ¿no? ¿Qué podemos hablar al respecto? Pues retomar algunos conceptos que veíamos cuando estudiábamos y leíamos y charlábamos acerca de Apocalipsis 4 y sobre todo Apocalipsis 5, donde aparecía ese rollo con esos 7 sellos, que nadie era digno de abrirlo, ni en el cielo, en la tierra, debajo de ella, pero que Jesucristo era digno. Y recordamos que ese rollo era ese título de propiedad. Eran las escrituras originales de la tierra, y ahora el Señor venía a reclamar lo que era suyo, por eso de manera literal, no de manera alegórica o figurada, venía a reclamar lo que era suyo. Por eso entendemos que el reino también será presencial y será también literal, y que esa redención que viene a reclamar lo que es suyo, no solamente para poner a cada uno en su lugar y juzgar a sus enemigos y salvar a su iglesia, unirse, como hemos leído en Apocalipsis 19, en los aires, y celebrar esas bodas, derrotar, venir con ella a la tierra, derrotar al enemigo y reinar durante 1000 años, sino que, como bien has dicho, también la redención incluye al cosmos, al universo, a la creación. ¿Por qué? Porque el pecado también la afectó, ¿verdad? Lo dañó, como hablamos en capítulos anteriores, ¿sí? Claro. Pero también aquí vemos la figura en esos cielos nuevos, en esa tierra nueva. Vemos que también viene la figura que tantas veces se ha hablado de la Nueva Jerusalén. O sea, estos cielos nuevos, esta tierra nueva tiene una capital, ¿no? Podríamos decir de alguna manera, ¿no? Sí. Además, vemos como ya Dios lo está no es una creación nueva, porque no está partiendo de cero, es como nosotros, en ese aspecto de la glorificación. Nuestro cuerpo terrenal pues desaparecerá, pero el Señor nos revestirá de un nuevo cuerpo glorificado. Bueno, ese aspecto de la glorificación es como que Dios va a purificar, restaurar, renovar, y va a establecer un cielo nuevo y una tierra nueva, la va a glorificar, y de manera literal, y existirá obviamente una ciudad, ¿no? Esa famosa, esa ciudad de Sion, la ciudad de Dios, que siempre se ha, que siempre se ha buscado y se ha querido tener, se ha anhelado, y ha aparecido esa figura de esa Jerusalén espiritual, ya no física, espiritual, apuntando a lo que ahora se nos describe en Apocalipsis 21. Las dimensiones son tremendas, ¿eh? Descenderá del cielo y tiene una forma cúbica. 2000 y pico de kilómetros. Sí. Es algo que no sobrepasa a nuestro entendimiento. Nuestra incluso imaginación. Lo que sí es algo muy curioso, Miguel, es que aunque es una renovación,
digamos, no parte de cero, no es sobre lo que hay es purificado y es glorificado, pero es muy curioso que lo que aparece allí no es una naturaleza verde, ya no es una naturaleza de vida, de flora, sino todo es mineral, es de oro, de plata, de piedras preciosas, y eso nos habla del valor, y eso nos habla de la eternidad, de la permanencia, de lo que Dios ha hecho va a permanecer, va a ser inmutable, no va a cambiar. Y va a ser extraordinario, y va a ser extraordinario. Así que nos es habla, muchísimo sí, más valioso de lo que ahora tenemos. Esa es la esperanza viva del creyente. ¿Qué cambios habrá en esos cielos nuevos, en esa tierra nueva? ¿Qué nos dice la palabra de ello? Pues parte de esa naturaleza, que será esa naturaleza mineral, que nos habla del valor y de la permanencia en cuanto al tiempo, nos habla de esa nueva Jerusalén en la que nosotros viviremos y el Señor está. Hay otra cosa muy interesante, es que en esa nueva Jerusalén, siempre en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, sabemos que el templo siempre ha jugado un lugar. Comenzó en el tabernáculo con Moisés, después ya con Salomón en el templo. Como el lugar donde Dios se manifiesta. Eso es, ¿no? Y luego sabemos en los tiempos de Jesús la importancia que tenía el templo, sabemos en el año 70 la destrucción con el general Tito, y todavía siguen sin templo, pero sabemos que para lo que ha de acontecer, una de las señales que nos va a hablar con claridad meridiana de que la segunda venida o el regreso de Cristo está muy cercano es esa reconstrucción del templo, ¿no? Sí, sí. El tercer templo. Pero cuando haya el cielo nuevo y la tierra nueva, en la nueva Jerusalén ya no va a haber templo. Lo curioso es que no, la gente, esto son preguntas de trivial bíblico para campamentos de verano. ¿En qué lugar y en qué parte de la Nueva Jerusalén se encuentra el templo? Y la Biblia nos dice que ya, y todos los chicos se vuelven locos, los adolescentes y los jóvenes buscando para arriba y para abajo la respuesta, y es que no habrá templo, ¿no? Es extraordinario. Dice, ya no habrá templo porque Dios mismo, ¿no? Habitará, lo llenará todo con su presencia. Él mismo será la luz, Él mismo será su presencia. Él lo será todo en todas las cosas, en todos los rincones, en todos los lugares, y no habrá templo. Eso nos habla de esa comunión y nos habla de esa intimidad y esa presencia de Dios, claro. Nos habla también eso que anhela y anhelamos todos, de esa felicidad, ¿verdad? No habrá llanto, no habrá dolor. Nuestras tristezas, nuestras lágrimas serán enjugadas por Él, ¿sí? Y bueno, como Él será la luz, Fernando, tampoco habrá ya recibos de luz, ¿verdad? Ni de agua, ni nada, ¿no? No, el Señor, ¿verdad? Será nuestro proveedor. Pero es verdad, es extraordinario. Sí, pero a mí me emociona este final, este triunfo final del Cordero cuando, y ayer el cultos anteriores hablábamos, ¿sí? Dice, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio, yo soy el final. En mí está contenido todo. O sea, el triunfo del Cordero será un triunfo total, aplastante, radical, ¿sí? Y todos los que hayamos creído, ¿verdad, Fernando? Sí, sí. Sí, no, y que dentro de ese triunfo será, por eso, perdonar que seamos tan a veces insistentes, pero es que creemos en la literalidad de la palabra y de las promesas de Dios, o sea, porque es que la presencia del pecado será erradicada, incluso la huella, las consecuencias, el por qué es importante los cielos nuevos y la tierra nueva, porque toda esa marca y esa huella del pecado, de la enfermedad, de la muerte, será quitada definitivamente. Esa es la glorificación. La glorificación es cuando Dios nos libra de la presencia del pecado y de las consecuencias del pecado. Bueno, pues es que a Dios no se le escapa ninguna, incluso la tierra, el universo, la creación también será librado de esa huella del pecado, y como tú bien decías, también en los creyentes, en el sentido de que al estar en la presencia de Dios, que no hay templo, recordemos, pues bien tú decías, la tristeza, el llanto, el dolor, la enfermedad, la muerte, o sea, todas esas consecuencias del pecado, lo que trajo el pecado, la caída, con la vergüenza, la desolación, todo eso será erradicado. Sí. Por eso es tan importante que haya cielo nuevo y tierra nueva. Pero qué bueno que la palabra
sigue mostrando la misericordia de Dios, porque estos capítulos, después de mostrarnos esos cielos nuevos, esa tierra nueva, de describirnos, de ver, como tú bien has terminado diciendo, que las consecuencias del pecado serán quitadas, que aparecerá de manera gloriosa esa nueva Jerusalén, pero cómo va terminando el Apocalipsis haciendo ese llamado eterno de misericordia. Sí. Venid a las aguas, venid, ¿verdad? Porque los residentes de ese cielo y de esa tierra nueva, ¿no? Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Sí. La misericordia de Dios hasta el final, diciendo, ven a beber. Y eso es un mito, Miguel, y me encanta que lo aportes y lo digas, porque eso es un mito que hay que exponer y quitar acerca del Apocalipsis. La gente piensa en el Apocalipsis como un Dios malvado, enojado, justiciero, airado, justiciero, en el que no hay salvación. No, Apocalipsis está, desde el primer capítulo hasta el último, está lleno de pasajes y de oportunidades de Dios a los hombres para que se salven, para que se vuelvan a Él. Entonces, Apocalipsis, claro que hay juicios, pero no son juicios inventados por Dios, fabricados artificialmente por Dios o de manera arbitraria. Claro que son juicios, pero son juicios que vienen a juzgar no la maldad de Dios, sino la maldad del hombre. Son juicios que son necesarios para decir al hombre, hasta aquí, no puedes seguir, y ponerle un alto y decir, y confrontarlos con su propia realidad, ponerlos delante del espejo. De eso se trata el juicio, que tiene que ver no con la maldad o la falta de bondad de Dios, sino con la maldad y la falta de bondad en el hombre. Del ser humano. Y aquí, y yo no sé si lo estabas citando o pensando en todo esto, pero cómo se nos dice en el Apocalipsis 21, en el 6 y en el 7, ¿no? Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. O sea, hasta lo último ahí está. Dios, el eterno llamado de Dios al hombre, venid, 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 ¿verdad? El hombre se separó, el hombre se fue, el hombre sigue caminando, el hombre caído sigue caminando de espaldas a Dios, y Dios siempre con ese llamado de amor, venid, como tú bien has dicho, y finalizando este libro de Apocalipsis, donde te da el panorama final con el triunfo final, aún así le está diciendo, venid, y bebed de las aguas gratuitamente, porque luego esto todo termina de que habrá algunos que serán excluidos de esos cielos nuevos y esa tierra nueva, para aquellos que no creen, ¿no? Los que no han creído ya han sido condenados. Se da una descripción en el capítulo anterior, cuando hablábamos del juicio del gran trono blanco, se nos hablaba de los libros que serán abiertos, ¿no? Esa segunda resurrección después de los 1000 años de Cristo aquí, reinando aquí en la tierra, que experimentarán esa segunda muerte junto con esta Trinidad satánica, el Hades y la muerte, pero no se nos da ninguna descripción. Pero ahora sí, en el capítulo 21, curiosamente, y de manera clara para nosotros que nos sirve y acertada, se nos da una descripción de qué es lo que había dentro de esos libros que fueron abiertos y que juzgaban a la gente conforme a sus obras. Se nos dice el versículo 8 del capítulo 21, dice, pero los cobardes, los abominables, homicidas, fornicarios, los incrédulos, los incrédulos, mentirosos, dice, tendrán parte en el lago de fuego que arde con fuego, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, y lo vuelve a decir. Entonces, todos aquellos que no están en Cristo Jesús, su nombre no está en el libro de la vida, no han experimentado esa primera resurrección, desgraciadamente experimentarán esa segunda resurrección, segunda en el tiempo, primera obviamente para ellos, en el que serán juzgados conforme a sus obras y experimentarán esa segunda muerte. Y fíjate, esa sentencia final. Eterna y permanente. Sí, porque ese juicio, cuando dice juicio final, es que ya Dios no será más, nos aparecerá más como juez, ya los juicios han terminado, ¿sí? Y ya no habrá lugar. Así que animamos. Y esto, para ir concluyendo, Fernando, nos lleva, como siempre, la palabra de Dios a una respuesta de nuestra parte, a una respuesta. Así que ante todo esto, que durante todas estas sesiones hemos ido tratando de aclarar, de aportar nuestro grano de arena,
sí, nosotros como creyentes y aquellos que no son creyentes, ¿a qué nos lleva? Bueno, a la iglesia primeramente, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Qué debemos? ¿Qué determinación, qué decisión deberíamos de tomar, Fernando? Pues yo creo que podríamos hablar y charlar, pero podríamos sacar, no sé, 4, 5, 6 como consejos pastorales, no inventados ni por mí ni por ti, sino que los encontramos en el propio libro de Apocalipsis, en el último capítulo, en el último capítulo, 22, exactamente. Donde se nos sigue, donde se nos sigue instando, ¿no? Se nos da esa invitación y demás. Así que vamos a sacar algunos de ellos. Creo que el primer consejo así muy, muy pastoral para enfrentar estos últimos tiempos de manera exitosa y de manera correcta y apropiada, lo primero es una obediencia inmediata. Claro, lo primero que necesitamos es obediencia, ser obedientes. Lo dice en el versículo 7 del capítulo 22. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Guardar significa observar. Observar significa no solo mirar, sino poner por obra, no menospreciar, no ignorar, tenerlos presentes, dejar que la Biblia y todo esto que estamos viendo lo guardemos en nuestro corazón, se convierta en esa norma tanto y tengamos de fe, las prioridades muy claras. Claro, norma de fe de lo que creemos y de actuación de conducta, y que tengamos, como bien dices, las cosas, las prioridades muy claras. Entonces lo primero es obediencia. Bienaventurado el que guarda todas estas palabras de esta profecía. Lo segundo podría ser, a mí veo también adoración, ¿no? Sí. Que todo esto, el fin del mundo, la venida de Cristo, nos debe llevar a ser más obedientes. Fernando, perdóname, que aquí en el capítulo 22, cuando lo mismo que en capítulos anteriores sale la misma figura, cuando el apóstol se quiere postrar delante del ángel que le está revelando, dice, no, yo soy consiervo tuyo. Y luego le dice, termina la frase diciendo que la repite 2 veces, 2 capítulos distintos. Adora a Dios. Adora a Dios. Sí. Pues de verdad, para terminar, Miguel y yo somos pastores y todo lo vemos a través de las gafas y de los lentes y de los cristales pastorales. Claro. Y creo que al abordar escatología, la venida del Señor, con los tiempos, hemos hablado de tantísimas cosas. Número 1, hemos dicho que creo que nos tiene que hacer ser obedientes. 2, estamos viendo, debemos adorar, nos debe llevar a una mayor adoración. Versículo 8 y versículo 9 dice lo que estabas diciendo, adora a Dios, no te postres delante de un ángel, no adores a nadie, ni a un sistema, ni a unas personas, menos al diablo, adora a Dios, guarda tu adoración. Si antes se nos decía, guarda tu palabra, la palabra de Dios, aquí se nos está diciendo, guarda esa referencia que Jesús le dijo a la samaritana, aquellos que está buscando al Padre, que le adoran en espíritu, pero también en verdad. Claro. ¿Y qué más podríamos? Pues otro consejo pastoral sería proclamación inmediata. Debemos ser anunciadores, predicando. Claro, heraldos, embajadores. Nos tiene que llevar a ser obedientes, nos tiene que llevar a ser adoradores, pero nos tiene que llevar a ser evangelizadores, proclamadores, embajadores, anunciadores de las buenas nuevas. Y también se nos dice en el versículo 10 y en el versículo 11, ¿no? El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Al que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía más. Dice, no selles las palabras de esta profecía, de este libro, porque el tiempo está cerca. Es decir, la palabra debe estar abierta, la debemos anunciar para que la gente vaya tomando decisiones. El propósito para su iglesia, la comisión para su iglesia todavía está vigente, está vigente, sí. Pero esto también nos llama, Fernando, a un servicio, ¿no? Una vida de servicio. Claro. A disponernos de manera inmediata, ¿no? Las parábolas lo decían. Cuando venía el maestro y había pasado mucho tiempo, a los que se habían dormido, incluso a estas vírgenes insensatas o aquellos que ya se habían quitado la faja y se habían quitado ese cinturón de servicio, el Señor los reprende y busca a aquellos que están velando y están ceñidos para el servicio. Entonces, todo esto, el Señor viene por una iglesia activa y una iglesia que está sirviendo, ¿no?
Y bueno, pues todo nos debe llevar, yo creo que por última es a una convicción. Hay gente que esto lo ve como, no sé, como algo lejano, que puede ser lejano, pero no lejano en el tiempo, sino lejano de su fe, lejano de su corazón, de su convicción. Y a mí eso me apena mucho, la venida del Señor, los últimos tiempos, que el Señor, esa esperanza gloriosa de que Cristo resucitó y que Cristo volverá por nosotros, por su iglesia, y juzgar a las naciones y establecer su reino. Hay gente que lo ve lejano, se ha alejado su fe, su convicción, su vivencia, se ha alejado de esta realidad. Ya no la creen, no la predican, no la hablan, no meditan en ella. Y creo que eso tiene malas consecuencias, pero que cuando empezamos a meditar que el Señor viene y somos conscientes tanto de su presencia como de su venida, pues nos ayuda mucho, nos hace mucho bien espiritualmente hablando, y una de este estudio es que debemos tener esa convicción de que Cristo Pero viene. Fernando, esto último que me has dicho, fíjate que hemos estado hablando de ese milenio, de ese reinado con Cristo. Fíjate cómo hay muchos versículos, sobre todo en el Nuevo Testamento, versículos de reinar con Cristo. O sea, que hay una recompensa a ese servicio, pero una recompensa real, con un rango real de que reinaremos con Él, ¿no? Sí, y ya fíjate en Daniel, que es un libro súper profético sobre el cual se basa también Apocalipsis, Daniel 7:27 dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Eso ya está en Daniel. Pero, por ejemplo, en Mateo 19 Jesús dijo: y vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pablo en 1 Corintios 6:2 dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y en Apocalipsis 2:26 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y regirá sobre ellas con vara de hierro, ¿no? Así que vemos, dice en 2 Timoteo 2:12, que si sufrimos con Él, también reinaremos juntamente con Él. Lo que tú decías, hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento, en la Biblia, que apuntan justamente en esa dirección. Sí, y yo quizás para ir terminando ya todo esto, dentro de esta aplicación que antes ya señalaste, no olvidar, como tú bien dijiste, que la gente, bueno, ya Pedro lo decía, algunos tienen por costumbre que la venida del Señor se retarda, como algunos tienen por costumbre en hablar, sino recuperar, ¿verdad? Recuperar esa expresión, ese saludo que la iglesia primitiva tenía entre ellos: Maranata, Cristo viene, amén, nuestro Rey viene, ¿verdad? Y que eso nos impulse a esa obediencia, a esa adoración, a esa proclamación, a ese servicio, a decir: no, lo que tú has prometido, tú lo vas a cumplir, y mi vida, aunque vengan esos bajones a veces, como personas que somos, ¿verdad? El Espíritu Santo nos levante, ¿sí? A proclamar que para muchos esto será locura, pero para aquellos que hemos creído es para vida y vida eterna. Amén. Qué maravilloso, qué glorioso, qué alegría saber que nuestro Dios sigue teniendo control de todo, no solo en los cielos, sino también en la tierra, que el mal va a tener un final. Me gustaría apuntar, como bien dijiste en programas anteriores, que esto no es una lucha dualista, el bien contra el mal. No, esto es Dios, que es el bien, que en su momento dirá: hasta aquí ha llegado el mal ya no va a existir más, yo lo voy a juzgar, ¿verdad? Y ese futuro hermoso, prometedor, que tenemos todos los creyentes. Fernando, amén, qué bueno que, ¿verdad? Esperemos que esta charla sirvan, y me gustaría apoyar también eso que tú has dicho, significar ahora el desmitificar un poquito el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, Dios nos está mostrando que sigue siendo Dios de misericordia, que sigue siendo Dios de amor, pero que Dios es un Dios de justicia, de santidad, y que todo está y forma parte de, por llamarlo de alguna manera, de su esencia, y que Dios juzgará, y que su iglesia será reinante, reinará con Él.
Fernando, Amén. no sé si quieres en este último, aunque sí tendremos un apéndice final para cosas que creo que se nos han quedado. Nos han quedado muchas figuras que no hemos pasado, como los 144.000, los dos testigos, la mujer en el desierto, pero eso quizás en preguntas que nos están haciendo, si hay una venida, si hay dos venidas, todo eso ya lo dejaremos, pero creo que qué hermoso terminar estos estudios del Apocalipsis sabiendo que el triunfo final sigue siendo de nuestro Dios. Si quieres aportar algo antes de terminar. Dar gracias a Dios por este tiempo, estos 8 programas que hemos tenido. Gracias también a vosotros. Y terminar como no podemos terminar, o como no se podría terminar de otra manera, terminando con los últimos versículos de Apocalipsis 22, el 20 y el 21, dice: y el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Aleluya. Amén. Que el Señor a través de estas sesiones añada bendición, afirme los corazones, los pensamientos, afirme nuestra fe. Fernando, muchísimas gracias. Igualmente. Por todo el esfuerzo, porque yo sé que detrás de todo esto hay horas de trabajo, hay horas de consulta, hay horas de mirar y remirar y preparar. Muchísimas gracias por tu esfuerzo. Sí nos consuela, como hoy hemos dicho, de que hay, ¿verdad? De que hay un tribunal de Cristo para recompensa y que Dios también esto lo está escribiendo, claro que sí. Totalmente, totalmente. Un abrazo muy fuerte, un abrazo para Liliana, los chicos y a toda la iglesia allí en Ciudad Real. Y para todos aquellos que están siguiendo estos programas, esperemos haber aportado un granito de arena de luz sobre este libro tan difícil muchas veces por el simbolismo y la profecía, pero que no olvidemos, como dijimos en los primeros programas, que es el libro del Nuevo Testamento donde de manera literal dice: bienaventurado aquel que lee la profecía de este libro. Así es. Dios nos bendiga a todos. Seguimos en contacto. Fernando, un abrazo grande. Nos vemos. Bendiciones. Hasta luego. Gracias.